Muy buenas tardes. Su servidor Francisco Javier Arellano Sánchez, vicefiscal de Derechos Humanos y Desarrollo Institucional. A nombre de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia magistral titulada Avances en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de derechos de las mujeres, a cargo de la doctora María Sofía Sagüez, a quien le damos la más cordial bienvenida. A usted, doctora, y a nuestra apreciable audiencia en esta sesión de Zoom, así como a quienes nos siguen en transmisión en vivo desde la página de Facebook de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, tengo el agrado de decirles que en esta mesa se encuentran el fiscal general del Estado, maestro Alejandro Echeverría Cornejo, la licenciada Margarita Luna Telles Girón, vicefiscal de Investigación y Persecución del Delito, así como la directora de acusación de esta institución, maestra Gisela Bárcenas Manduján. Igualmente, comentarle, doctora Sagüez, que a la sesión se encuentran conectados investigadoras, investigadores, fiscales, fiscalas, peritos, peritas, cuerpo directivo de esta institución, así como titulares de diversas instituciones que se encargan del trabajo de la promoción de los derechos humanos de todas las personas. Tenemos en esta conferencia el agrado de tener la presencia de la doctora María Sofía Sagüez. El objetivo es escucharle en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por tanto, es propicio recordar que el 25 de noviembre de 1960, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron brutalmente asesinadas por ser mujeres y activistas. El motivo fue haber luchado por sus derechos contra el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 48-104 para la eliminación de la violencia contra la mujer, que define este tipo de violencia como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. En consecuencia, en 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia contra las mujeres es un obstáculo para construir sociedades inclusivas y sostenibles. Es por ello que tanto sociedad como gobierno trabajaremos juntos para fortalecer una sociedad de paz y libre de violencia. Es importante observar que este día significa alzarse en contra de la violencia y recordar que las mujeres deben de estar en el centro de cambio. Todos y todas somos responsables de no permitir manifestaciones de violencia de cualquier tipo en contra de las mujeres. Es por ello que nos encontramos hoy aquí para escuchar la conferencia que dictará la doctora María Sofía Sagüez respecto a los avances en el sistema interamericano de derechos humanos en materia de derechos de las mujeres. Para comenzar, le cedo el uso de la voz al maestro Rogelio Flores Pantoja, director del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, a quien le agradecemos por hacer posible la presencia de la doctora Sagüez y para que nos dé a conocer la vasta experiencia de nuestra ponente a través de la lectura de su síntesis curricular. Por favor, maestro Rogelio Flores, adelante. Muchas gracias al vicefiscal Javier Arellano y hago extensiva también el agradecimiento al fiscal general del Estado de Querétaro, el maestro Alejandro Echeverría Cornejo. Y a mí me da mucho gusto que la doctora Sofía Sagüez esté con nosotros el día de hoy, particularmente por un tema que, como ya lo decía Javier, se han hecho esfuerzos importantes a nivel normativo, tanto supranacional como constitucional, por supuesto. Hoy sabemos que podemos utilizar todos estos instrumentos porque la configuración constitucional de los derechos nos los posibilita. Pero hay un tema que resulta bien importante. Cómo el fenómeno, el problema de la violencia hacia las mujeres, tradicionalmente se ha minimizado y de alguna forma se ha invisibilizado. Los esfuerzos que hacemos desde las instituciones y lo personal tienen que ver con la manera en la que hoy interpretamos y aplicamos el derecho cuando
hay mujeres involucradas, cuando hay alguna manifestación de violencia y cuando el marco normativo que se utiliza en la fiscalía o en general en la justicia penal, pues ya lo conocen, ya está perfectamente identificado. Las posibilidades que nos ofrece hoy la Constitución es el sentido de la aplicación en el caso concreto cuando estamos ante fenómenos de violencia hacia las mujeres. En ese sentido, lo que nos ofrece esta posibilidad es la Constitución. Por esa razón es que invitamos a una prestigiada constitucionalista argentina, la doctora María Sofía Sagüés, para que nos aportara algunos elementos para reflexionar sobre ello. Sofía Sagüés es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Católica Argentina, también en la Universidad de Buenos Aires, donde es profesora por concurso de oposición, y ella es doctora en Derecho por la Universidad Católica Argentina y también hizo un máster en Derecho en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos. Ha sido distinguida con algunos reconocimientos, como por ejemplo en la Universidad de San Marcos en Lima, Perú, en la Universidad de Cajamarca también en Perú, en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Es secretaria general de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Comparado. Ha publicado más de 100 artículos en revistas y publicaciones periódicas en los campos de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Procesal. Su experiencia profesional está también orientada a esto que les digo, cómo utilizar a la Constitución para poder darle un sentido distinto a la aplicación del marco normativo desde la Corte Suprema de la Justicia Argentina, en donde ella es secretaria letrada. Por esa razón es que le agradecemos, por supuesto, que esté con nosotros, que esté en Querétaro, desde Buenos Aires, y le cedo el uso de la voz, como siempre, tus charlas enriquecedoras. Muchas gracias, Sofía. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, muchísimas gracias al doctor Alejandro Echeverría Cornejo, a las autoridades de la Fiscalía General de Estado de Querétaro y a todos los funcionarios magistrados que están compartiendo esta tarde en miras a procurar una sociedad sin excluidos, una sociedad sin violencia, un accionar jurisdiccional, un accionar del aparato de justicia que no replique estereotipos culturales de violencia contra la mujer. Así que muchísimas gracias por esta convocatoria que me conmueve en lo más profundo, no solamente porque viene de un amigo a quien respeto y admiro, como el doctor Rogelio Flores, a un pueblo al que respeto y quiero muchísimo, como es el pueblo mexicano, sino porque el objeto de esta reunión, el trabajar por una sociedad sin excluidos, el trabajar por una sociedad que no tolere la violencia contra los sectores vulnerables, que no tolere la violencia contra la mujer, es algo que me conmueve profundamente. Así que personalmente le agradezco a todos la oportunidad de esta instancia de debate en torno al tema. Y cuando me convocaron en torno a este tema, surgieron un montón de posibilidades cómo enfrentar el análisis de los avances del sistema interamericano en torno a los derechos de las mujeres. Uno era hacer un raconto específico, derecho por derecho, de las últimas líneas jurisprudenciales, pero me pareció que eso era darles a ustedes una fotografía estática y sobre todo muy limitada a lo ya acaecido. Y me pareció más interesante analizar de cuál ha sido realmente el avance o los elementos conceptuales más trascendentes en la lucha contra la violencia contra la mujer, a fin de dar herramientas conceptuales que se puedan proyectar ya sea en el desarrollo de líneas de investigación, en la construcción de estándares jurisprudenciales o, como señalaba recientemente el doctor Flores, en la lectura de las normas procesales, de las normas sustanciales, que, como sabemos, todos los operadores del sistema de justicia aplicamos permanentemente. Y me alegro de haber elegido por esta segunda opción porque es justamente lo que acaba de señalar Rogelio sin que hayamos hablado previamente del tema. Me parece importante señalar cuáles fueron los hitos conceptuales, los grandes avances del sistema interamericano, que son herramientas para los operadores domésticos a los fines de construir
una sociedad sin excluidos, a los fines de no replicar y de no petrificar y de no cristalizar estereotipos o fórmulas que en el fondo lo que implican es la concreción de una discriminación estructural contra la mujer. Entonces vamos a afianzarnos en estos conceptos, vamos a partir de los núcleos conceptuales, que son la base de lo que sería el sistema regional e internacional de derechos humanos, núcleos conceptuales muy básicos. Vamos a analizar luego cómo se ha florecido, cómo ha crecido, cómo se ha ramificado la noción de igualdad y la noción de no discriminación, y cómo ha adquirido nuevas perspectivas, nuevas variables que pueden proyectarse en distintos casos, y que todas ellas encuentran su centro y han encontrado su eclosión a lo largo de la mano de derechos de las mujeres. Y finalmente vamos a analizar quizá el tema que es más actual, más relevante, que es la noción de discriminación estructural, la discriminación estructural en torno a la mujer, no solamente a la luz de aquel primer fallo tan vinculado a México, ¿no?, como es el caso Campo Algodonero, sino a la luz del reciente fallo, digo reciente porque es de unos años, el caso Trabajadores de las Fábricas de Fuegos Artificiales, que vuelve nuevamente a hacer una lectura, una nueva redimensión de la noción de igualdad, igualdad material, discriminación estructural, derechos de las mujeres. Entonces, mi objetivo es básicamente ese. Vamos a partir de los núcleos conceptuales, vamos a enfocarnos sobre todo a las distintas dimensiones de la igualdad y su proyección en torno a los derechos de las mujeres, y vamos a centralizarnos en la noción de discriminación estructural y cómo evitar que el aparato jurisdiccional, que los distintos operadores de justicia, incluso los titulares de la vindicta pública, puedan replicar estereotipos culturales íncitos en la noción de discriminación estructural. Esa es la idea básica de la charla. Obviamente después estará abierta a el intercambio de ideas que querrán introducir en el debate posterior, y que les agradezco de por sí. Así que el primer punto a analizar, desde el punto de vista normativo, lo que vamos a encontrar es que el Corpus Juris Internacional de los Derechos de la Mujer se entronca, se estructura en base a dos pilares normativos, pero que son pilares normativos que están intrínsecamente interrelacionados, porque sus principios, sus valores se proyectan y vinculan en diversos instrumentos del sistema universal y regional. Entonces vamos a encontrar que hay pilares normativos que se van a interrelacionar y que exigen una lectura, como dice la Corte Interamericana, articulada en este Corpus Juris Interamericano. ¿Cuáles son los pilares normativos de lo que sería el Corpus Juris Internacional de los Derechos de la Mujer? En primer lugar, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, también conocida como CEDAW, y los productos del comité, el comité CEDAW, que fue, como ustedes saben, creado en 1999-2000. Pero a su vez, paralelamente, encontramos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la conocida como Convención Belén do Pará de 1994, con el respectivo mecanismo de seguimiento, conocido como MESECDI, creado en el 2004. Lo que nosotros vamos a hacer a lo largo de estos minutos es interrelacionar los productos de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana con los productos del Comité CEDAW y el Comité MESECDI, para encontrar esas líneas en común, para encontrar esta fertilización recíproca, esta interpretación articulada de estos conceptos. Y esto es muy importante porque lo que nos va a hacer es una lectura articulada, una lectura armónica de la Convención Americana a la luz de CEDAW, a la luz de Belén do Pará. No es posible realizar una lectura islotada, una lectura separada de estos conceptos. Y esto tiene que ver muchísimo con el primer punto, que es qué entendemos por discriminación y cómo la noción de discriminación se redimensiona cuando hablamos de derechos de las mujeres. Y ese es justamente el primer punto que a mí me interesaría analizar. Hay unos conceptos que son fundamentales, que son pivotales, que son determinantes a la hora de aplicar tanto el orden regional como el orden internacional de los derechos humanos en cuanto refieren a derechos de las mujeres. Y estos son conceptos que hoy en día pueden parecernos conceptos ya superados, o básicos, pero que son los elementos determinantes de la lectura del sistema. ¿Y esto qué significa? En primer punto, tenemos que, para comprender
lo que es la dimensión interamericana de los derechos de las mujeres, tenemos que empezar de la base de la interrelación de dos conceptos fundamentales. ¿Y esto qué significa? La intrínseca relación entre violencia y discriminación. Este es un primer elemento conceptual que nos va a permitir construir todo el conjunto de herramientas jurídicas que vamos a aplicar. ¿Y en esto qué quiere decir? El famoso concepto que en su momento señaló en primer término el Comité CEDAW y toma la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero, pero que es tan determinante, sobre todo para hacer una lectura articulada de estos elementos. ¿Qué quiere decir? La discriminación es violencia y la violencia es discriminación. Este concepto que parece tan básico, que parece tan primordial, es fundamental. En muchos órdenes jurídicos, donde por ejemplo la Convención Belén do Pará no tenía jerarquía constitucional, este concepto de hablar de discriminación es violencia y violencia es discriminación nos permitía anclar y nos permitía dar jerarquía constitucional a todas las argumentaciones que había construido, por ejemplo, el MESECBI, o todas las argumentaciones que había construido el Comité CEDAW en torno a la noción de violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque la mera existencia de violencia contra la mujer generaba o disparaba la aplicación de las normas constitucionales y convencionales relativas a discriminación. Entonces, el primer escalón es anclar y unificar y dar una misma noción conceptual a la noción de discriminación con violencia. Toda vez que hay violencia, estamos hablando de un supuesto de discriminación, y toda vez que hay discriminación, me estoy refiriendo obviamente a violencia contra la mujer, toda vez que hay discriminación contra la mujer, intrínsecamente hay violencia, y allí se disparan las herramientas jurídicas de todos estos instrumentos en manera conjunta, en manera articulada. Y el segundo elemento, que es un elemento también primordial, que nos vuelve a esa idea basal, a esa idea primaria en torno a este tema, es que la violencia contra la mujer constituye de manera invariablemente una afectación de derechos humanos. Y este que es un concepto que parece tan básico, tan obvio, en un momento implicaba una notable resistencia, porque se consideraba a la violencia contra la mujer como un elemento contextual, como un elemento que acompañaba el reconocimiento de los derechos humanos, pero no. En el sistema interamericano, la violencia contra la mujer, al ser discriminación, al constituir una de las formas más palmarias de discriminación, ya vamos a ver, sobre todo en la discriminación estructural, implica un elemento fundamental, un tópico indispensable en la agenda de derechos humanos, y así ha sido consagrado tanto por la Corte Interamericana como la Comisión Interamericana, cuando dicen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación ha sido consagrado como un desafío prioritario en los sistemas de protección de derechos humanos, tanto a nivel regional o internacional. Entonces, cuando hablamos de discriminación hablamos de violencia, cuando hablamos de violencia hablamos de discriminación. En ambos supuestos estamos hablando de afectación de derechos humanos, y no una afectación circunstancial, no una afectación en torno a un objetivo, una línea de acción, sino un desafío prioritario, un desafío prevalente, tanto del sistema regional como universal de derechos humanos. Y estos conceptos que son tan primordiales los vamos a encontrar plasmados en los documentos que diríamos fundantes de este orden regional y universal de los derechos de las mujeres, como sería, por ejemplo, en el caso del Comité CEDAW, la Recomendación General número 19, ya del año 1992, donde justamente dice: la violencia basada en el género está comprendida en la definición de cuestión así nada más es porque dice que ese rato le llegó un amparo, o sea, para el web, pero... No puedo, no, ahí está, muchas gracias. Entonces, esa noción primaria fundamental de la violencia está comprendida en la noción de discriminación. Entonces, la mera existencia de violencia ya genera una afectación del artículo primero, y como vamos a ver hoy en día, del artículo 24 de la Convención Americana. Y esto es muy importante para identificar la trascendencia. Este concepto, fíjense, justamente fue repetido en el caso Campo Algodonero, fue adquirido, fue apropiado por la Corte Interamericana, tomó ese estándar del Comité CEDAW, y allí lo que hace justamente es reivindicar la trascendencia que tiene, la trascendencia valorativa que tiene para el orden convencional americano,
la vinculación de la noción de violencia con la noción de discriminación. Y también en ese caso lo que se brinda es una conceptualización de la noción de la definición de lo que sería la violencia basada en el sexo, la discriminación y la violencia contra la mujer. Cuando es una violencia dirigida a la mujer, ya sea porque es mujer o porque es una violencia que, dirigida contra la mujer, la afecta a la mujer de forma desproporcionada. Ya vamos a ver cómo esta noción del impacto desproporcionado nos sirve para conceptualizar nuevas dimensiones del concepto de no discriminación, como es la discriminación múltiple, de discriminación interseccional. Pero entonces, y ya vamos a ver, no cualquier hecho de violencia contra la mujer va a ser calificado, contra una mujer va a ser calificado como de violencia contra la mujer. Para que sea calificado como tal, tiene que ser por el solo hecho de ser mujer, basado en su condición sexual, o porque la afecta de manera desproporcionada. Y allí vuelve la Corte Interamericana con ese tema tomado por CEDAW, donde dice la violencia contra la mujer es una de las formas de discriminación que impide gravemente el goce de los derechos y libertades en pie de igualdad con los hombres. Y este concepto, que allí lo vemos nacido en el 2009, se sigue proyectando de todo el conjunto de fallos dictados por la Corte Interamericana en torno a discriminación contra la mujer. Y volvemos a esa idea de que siendo la discriminación violencia y siendo violencia discriminación, el derecho de una mujer a una vida libre de violencia incluye también el derecho a una vida libre de toda forma de discriminación, y a partir de allí se disparan todas las nuevas dimensiones de lo que se entiende por obligaciones del Estado frente a la discriminación contra la mujer. Y finalmente el punto quizá más alto, más álgido, que puede encontrarse en la calificación de la noción de violencia y discriminación, la encontramos en el caso penal Castro-Castro, que vemos que es uno de los casos donde se acentúa mucho el concepto de impacto desproporcionado, se acentúa mucho el tratamiento preferencial de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Es un caso donde vamos a recurrentemente volver cuando estudiemos los estándares, pero en el caso penal Castro-Castro se llega a señalar, según la Corte Interamericana, cómo la violencia contra la mujer, entendido en cuanto tal, entendido en cuanto a violencia a la mujer por ser mujer o por el impacto desproporcionado, puede llegar a constituirse tortura. Y allí llega la muestra más amplia, la muestra más quizá marcada de la vinculación entre discriminación, violencia y derechos humanos. Entonces, este es el piso, este es el elemento conceptual que sostiene todas las construcciones analíticas que después pasa a realizar la Corte en torno a dimensiones de igualdad y en torno a discriminación estructural de la mujer. Esta noción de allí donde hay violencia y discriminación, allí donde hay discriminación hay violencia, y se disparan todas las herramientas jurídicas en torno a este concepto, y el concepto de violencia contra la mujer o discriminación contra la mujer cuando se dirige contra la mujer por el solo hecho de ser mujer o le genera un impacto desproporcionado. Bien, como decíamos recién, también la trascendencia de la violencia contra la mujer como un elemento determinante de la afectación de derechos humanos es un punto que también la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana ha intentado muchísimas veces marcar. Lo encontramos, por ejemplo, en ese famoso informe de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas del año 2007, donde la Comisión Interamericana reconoce que la violencia contra las mujeres y su raíz, la discriminación, es un problema grave de derechos humanos con repercusiones negativas para las mujeres y para la comunidad. Y también lo vamos a encontrar en el informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas, donde vuelve con esta noción de que existe una conexión integral entre las garantías establecidas en la Convención de Belén do Pará y los derechos y libertades establecidos en la Convención Interamericana. Entonces, en base a esta la doctrina, no es posible hacer una lectura sesgada, una lectura separada, una lectura islotada de Convención Americana, Belén do Pará, CEDAW. Es necesario hacer una lectura articulada sobre la base de la noción de que violencia contra la mujer es discriminación, discriminación es violencia, y ambas constituyen elementos prioritarios de derechos humanos que preocupan al sistema regional y a los órdenes domésticos. Fíjense cómo esto fue también señalado de manera marcada en el caso Fernández Ortega,
también el caso Rosendo Cantú, ¿no? Casos que ustedes conocen seguramente mucho mejor que yo, ¿no? Donde la Corte dice, la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Acá ya empieza a colarse el elemento contextual, el elemento de la cultura de la discriminación, el elemento de los estereotipos culturales que son los que sostienen esta cultura de la discriminación, que es el grave problema frente al cual se enfrentan no solamente la Corte Interamericana, sino también los sistemas domésticos, ¿no? El problema de que la discriminación contra la mujer está anclada, está sostenida, está mantenida, está petrificada en virtud de estereotipos culturales que no solamente la continúan en el tiempo, sino que la ahondan. Y estereotipos culturales que también se replican en los operadores jurisdiccionales, en las distintas agencias de seguridad, en las distintas agencias de salud, en los distintos operadores domésticos. Entonces, aquí entra el problema grave con el que se enfrenta la lucha de la violencia contra la mujer. Y es la fuente de esa discriminación y es la fuente de esa petrificación, de esa cristalización que la vuelve histórica. La cultura de discriminación que permite, avala y sostiene estos estereotipos culturales, cultura de discriminación contra la que se viene trabajando, sobre todo a la luz de la noción de discriminación estructural. Pero entonces, el primer punto de partida, la base, el soporte de la construcción de los estándares jurisprudenciales en torno a derechos de las mujeres y veda de la violencia contra la mujer y la discriminación contra la mujer es concebir que allí donde hay discriminación hay violencia, que allí donde hay violencia hay discriminación, que estos elementos constituyen prioridades en torno a la afectación de derechos humanos y que constituyen una afectación directa y palmaria a la noción de dignidad humana que sostiene el orden regional y universal de los derechos humanos. Recordemos entonces que puede haber supuestos de afectación de derechos de mujeres que no sean encuadrables dentro de el caso de violencia contra la mujer, y esto lo explica de una manera muy clara la Corte Interamericana en el caso Ríos contra Venezuela, donde dice cuando son violencias que no están especialmente dirigidas a mujeres, ni se explican por su condición de mujer, ni le generan un impacto desproporcionado. En esos supuestos nos encontraríamos contra violencia contra la mujer. Bien, entonces, partiendo de esa base, partiendo de ese primer escalón conceptual que sostiene todo el conjunto de herramientas analíticas, lo que vamos a encontrar es que a partir de esa primera recepción, lo que ocurrió es que el sistema interamericano fue abrazando, fue incorporando nuevos matices, nuevas dimensiones, nuevas perspectivas de la noción de discriminación. Fue incorporando nuevos conceptos de lo que debe entenderse por discriminación. Y vamos a encontrar que estos conceptos están en permanente mutación y de alguna manera confluyen o van adoptando distintas dimensiones. No es que un concepto agote al otro o un concepto niegue al otro, sino que son conceptos que se van de alguna manera modulando y articulando y se van proyectando en distintos supuestos de manera articulada. Me refiero, por ejemplo, al primer concepto fundamental de igualdad formal, después el concepto subsiguiente conceptualmente, como sería el de igualdad material, el concepto de discriminación fáctica o discriminación indirecta, el concepto de discriminación múltiple, el concepto de discriminación multisectorial y finalmente el concepto de discriminación estructural. Si uno hace un análisis de cómo se fueron desarrollando en la jurisprudencia de la Corte Interamericana estos conceptos, son conceptos que no son monopólicos de los derechos de las mujeres, pero sí son conceptos donde los grandes saltos cualitativos, donde se generan estos conceptos, estas nuevas dimensiones de la igualdad y la no discriminación, están asociados a derechos de las mujeres. Y vamos a encontrar que así como algunos conceptos fluyen y se explayan en algunas dimensiones, nuevamente toman después una dimensión trascendente. Por ejemplo, en el último caso de trabajadores de las fábricas de fuegos artificiales, que es un caso en general sobre derechos del trabajador, pero donde se analiza específicamente la particular situación de vulnerabilidad de las mujeres trabajadoras, vamos a encontrar cómo la Corte Interamericana en el 2020 hace un vínculo entre la igualdad material y la igualdad
estructural, y la discriminación estructural. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es que podamos hacer una escalera consecutiva de avances de los conceptos de igualdad y no discriminación, sino que todos estos van fluyendo de manera articulada y proyectándote en distintos supuestos y poniendo el acento en distintos supuestos a fin de irse condensando y a fin de irse de alguna manera acercándose a el gran protagonista en torno a la discriminación contra la mujer, que es la noción de discriminación estructural, que es la gran protagonista, porque vamos a ver que todas las anteriores oportunidades, cuando se trata de enfocar o se trata de analizar la problemática de la discriminación contra la mujer, los remedios que se producen son remedios que de alguna manera están limitados. Cuando la violencia o la discriminación contra la mujer no tiene en cuenta la dimensión estructural de esta violación, el remedio que se otorga es un remedio limitado. Esto no quiere decir que no sea un remedio necesario, imprescindible o convencional, pero es limitado porque no trabaja sobre las causas que sostienen y mantienen la violencia contra la mujer. Y al no trabajar sobre esas causas, impide su continuación en el tiempo. Impide un resultado eficaz en evitar la propagación de la violencia contra la mujer y el mantenimiento de la violencia contra la mujer. Pero si uno hace un análisis de los casos, va a encontrar ejemplos de aplicación de derechos de las mujeres en los distintos estamentos y en los distintos escenarios y en los distintos conceptos de igualdad que yo les mencioné, ya sea igualdad formal, igualdad sustancial o material, igualdad por discriminación fáctica o indirecta, múltiple, interseccional o estructural. Vayamos por el principio, ¿no? Y siempre la mujer aparece como protagonista en la redimensión del concepto de igualdad y en la adaptación de distintas variables de discriminación, indirecta, fáctica, múltiple, interseccional. La primera noción tradicional de igualdad que todos recordamos era una noción de igualdad ante la ley que exigía, en esa fórmula clásica casi del constitucionalismo liberal, la neutralidad del Estado, el Estado no interviniendo, el Estado no formulando distinciones. Y este supuesto de igualdad ante la ley, de este principio de neutralidad del Estado, fue obviamente superado en el marco constitucional. Bueno, hablar de constitucionalismo social en Querétaro es quizá hasta un insulto, ¿no? Ustedes son los padres de la criatura, pero bueno, fue superado en el constitucionalismo social y en el orden convencional fue superado también con la aparición de los sujetos de tutela convencional preferente, especialmente la mujer, en el comité CEDAW y en la Convención de Eliminación contra todas formas de discriminación contra la mujer. Pero ya en los orígenes, si vamos a la jurisprudencia básica de la Corte Interamericana, podemos ver en la opinión consultiva 4 del 84 una aplicación clásica de lo que era la igualdad formal en el tratamiento de las mujeres, en lo que era el régimen de ciudadanía, y allí vemos específicamente donde se considera atentatorio al principio de igualdad en la igualdad formal, el tratamiento dispar que realizaba el régimen costarricense con respecto a las mujeres y los varones. Pero ese concepto primario, ese concepto liberal, ese concepto de igualdad ante la ley que exigía esa neutralidad del Estado, fue, como sabemos, rápidamente superado a través de un concepto de igualdad sustancial que justamente exigía tanto de los órdenes convencionales como constitucionales un tratamiento más generoso, un tratamiento más intuitivo, un tratamiento preferente a determinados grupos de sujetos en virtud de su particular condición. Y entonces partimos de ese principio que era de la neutralidad al principio de la antidiscriminación. Y encontramos entonces estos sujetos que encuentran una tutela especializada, tanto desde la perspectiva convencional como constitucional. En el sistema interamericano, justamente además de recogerse esa noción formal de igualdad, encontramos también la adopción de una noción sustancial o material de igualdad que parte de la posibilidad de un tratamiento preferencial, de un tratamiento más intuitivo a determinados sectores, no solamente lo admite, sino que lo exige, y lo encontramos específicamente, por ejemplo, en la Convención
CEDAW cuando se exige la adopción de medidas positivas en tutela de los derechos de la mujer, como también lo vamos a encontrar con respecto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, personas discapacitadas, etc. Y ahí justamente esto lo ha repetido, por ejemplo, la Comisión Interamericana en el acceso a justicia de mujeres víctimas de violencia en las Américas, donde exige la necesidad de un trato diferenciado cuando, debido a las circunstancias que afectan a un grupo desaventajado, la igualdad de trato supone coartar o empeorar el acceso, coartar o empeorar el acceso a un servicio, un bien o un ejercicio de derecho. El trato diferenciado como un elemento fundante de la igualdad sustancial o la igualdad material. Vieron que este concepto, que parecía un concepto germinal, el concepto de igualdad material o igualdad sustancial parece un concepto ya dado por entendido, parte del artículo 24 de la Convención, un elemento indiscutido. Después lo vamos a encontrar en el caso trabajadores de las fábricas de fuegos artificiales, cómo la Corte vincula el concepto de igualdad material a la noción de discriminación estructural y entonces considera que dentro de la noción o dentro del artículo 24 de la Convención Americana se encuentra vedada la discriminación estructural, ¿no? Entonces tenemos igualdad formal, igualdad material y a partir de allí comienzan a desarrollarse, como decíamos, nuevas dimensiones de la igualdad, sobre todo en base a una gestación pretoriana, ¿no? Una gestación a través de casos y jurisprudencia de la Corte Interamericana. Un punto muy importante que se vincula a la noción de igualdad material es el sexo como categoría sospechosa. Sabemos que esto ya es un elemento sumamente consolidado en la jurisprudencia, lo podemos encontrar de manera más explayada en el caso IB versus Bolivia, donde ahí la Corte específicamente dice que el tribunal considera que opera la protección estricta del artículo 1.1 de la Convención cuando se formula una distinción por motivos de sexo y género. Y basa la utilización de la categoría sospechosa del sexo por considerar que las mujeres tradicionalmente han sido marginadas y discriminadas, en este caso, en lo que era el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, al considerar el supuesto un caso de aplicación de categoría sospechosa, porque se usaba el sexo como categoría de distinción, la Corte lo que hace es aplicar un escrutinio estricto a la hora de ponderar su validez, a la hora de ponderar su razonabilidad. Y dice, tratándose de la prohibición de discriminación por una de las categorías protegidas contempladas en el artículo 1.1 de la Convención, la eventual restricción de los derechos exige una fundamentación rigurosa y de mucho peso. Es decir, el Estado se encuentra obligado a brindar una fundamentación en términos rigurosos, de sumamente compelente, sumamente vinculante, de mucho peso, lo cual implica que las razones utilizadas por el Estado para realizar la diferenciación de trato deben ser particularmente serias y estar sustentadas en una argumentación exhaustiva. Además, al ser un supuesto de considerarlo como categoría sospechosa, se invierte la carga de la prueba, lo cual implica que corresponde justamente al Estado demostrar que su decisión no tenía un propósito ni un efecto discriminatorio. Así que esto conlleva, o digamos, esto se vincula con la noción de la discriminación contra la mujer como un supuesto de afectación de la igualdad material y por lo tanto el considerar a la utilización de la distinción del sexo, de la utilización de que una persona sea mujer para restringir determinados derechos como distinción por parte del Estado, es considerado una categoría sospechosa y exige, para concluir su razonabilidad, determinada acción más potente por parte del Estado. Pero me interesa ya volcarme a las tres categorías que son más actuales en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en torno a la discriminación contra la mujer. La primera, la discriminación fáctica o indirecta, la segunda, la discriminación múltiple, y la tercera, la discriminación interseccional. Porque todas estas de alguna manera confluyen en la que hoy en día tiene mayor predicamento, mayor trascendencia, que es la noción de discriminación estructural. ¿Qué sería la discriminación fáctica? Bueno, cuando se produce la consagración de la noción de discriminación fáctica, el orden convencional abandona la mirada al solo texto de la ley, ya sea en sentido formal o en sentido material, y comienza a volcar la mirada a la realidad.
Dice, el concepto de igualdad no se agota por la mera referencia normativa, por el valor peso de una norma, de un libro, ¿no? Sino que se modula también, el concepto de igualdad se modula también para comprender formas de discriminación que no se desprenden de la ley en sí, sino de la proyección de la ley a los hechos. Entonces, vamos a encontrar discriminación fáctica o discriminación indirecta cuando no encontramos la discriminación en el texto de la norma, ya sea ley en sentido formal o sentido material, sino en la proyección de esa norma a los hechos, a pesar de la neutralidad de la ley, e incluso a pesar de la inocencia de la ley, es decir, a pesar de la falta de un objeto, de una télesis discriminatoria de esa ley. Si la ley neutral, inocente en sentido teleológico, proyectado a los hechos, genera una situación de discriminación, vamos a encontrarnos ante un supuesto de discriminación fáctica o discriminación indirecta. Y así lo señala, por ejemplo, la Corte Interamericana en el caso de Travia Murillo, que es un caso que nos permite entender mucho ese concepto de impacto desproporcionado, porque dice, el concepto de discriminación indirecta implica que una norma o práctica aparentemente neutra tiene repercusiones particularmente negativas en una persona o en un grupo con características determinadas. Una ley que se aplica con imparcialidad puede tener un efecto discriminatorio si no se toman en consideración las circunstancias particulares de las personas a las que se aplique. Y fíjense cómo aquí vuelve esa noción que es el elemento contextual. ¿Cómo se encuentra ese grupo? ¿Qué es lo que acompaña a ese grupo? El contexto en el que se encuentra ese grupo, el escenario, como señala Biogrossi, el marco, como dice la Corte Interamericana, en el caso trabajadores de la Hacienda Brasil Verde, que es un elemento determinante a la hora de entender el impacto y la magnitud de determinadas prácticas o de determinadas omisiones en torno a la violencia contra la mujer. Y fíjense, ¿cuál es el impacto desproporcionado que la Corte encuentra en este caso a Travia Murillo? Dice, si bien la infertilidad puede afectar a hombres y mujeres, la utilización de tecnologías de reproducción asistida se relaciona especialmente con el cuerpo de las mujeres. Apunta, interviene, se dirige directamente al cuerpo de las mujeres. Y aunque la prohibición que se había dictado en este caso de la fertilización in vitro no estaba especialmente dirigida a las mujeres, porque ni varones ni mujeres podían recurrir a esta práctica, y por lo tanto parece neutral, tiene un impacto negativo desproporcionado sobre ellas. Porque es el cuerpo de las mujeres que está expuesto en torno a estas prácticas, y porque es el cuerpo de las mujeres el que se ve afectado de manera más directa, de manera más inmediata, por el cese de esas prácticas, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos una aplicación de discriminación fáctica, discriminación indirecta en torno a los derechos de la mujer que comienza a vincularse con la noción de impacto desproporcionado. El otro supuesto, como habíamos visto, discriminación indirecta fáctica, discriminación múltiple, discriminación interseccional. El otro supuesto, el otro concepto que vamos a traer a colación es el de discriminación múltiple. ¿Qué significa discriminación múltiple? La discriminación múltiple se da cuando en una persona o en un grupo de personas confluyen varios factores de vulnerabilidad asociados a condiciones, a diversas condiciones como edad, sexo, situación de pobreza, discapacidad, salud, entre otros, que desencadenan que determinadas prácticas extendidas de violencia, ya sea desarrolladas por agentes estatales o no estatales, generen en ese grupo un impacto desproporcionado. Entonces, en ese grupo se dan determinadas condiciones vinculadas a edad, sexo, situación de pobreza, discapacidad, salud u otros, puede ser grado de formación, puede ser acceso a la educación formal, determinadas condiciones, diversos factores que confluyen de manera conjunta y hacen que determinada práctica genere en este grupo un impacto desproporcionado. Fíjense cómo esa idea del impacto desproporcionado hace necesario que con respecto a ese grupo que verifica un supuesto de discriminación múltiple, las obligaciones del Estado estén especialmente calificadas. Un ejemplo de esto que ya habíamos mencionado recientemente es el caso penal Castro-Castro, donde la Corte analiza cómo las condiciones de detención generaban un impacto mayor, un impacto específico con respecto a las mujeres privadas de la libertad, y a su vez dentro del grupo de mujeres privadas de su libertad
generaban un impacto, especialmente desproporcionado con respecto a mujeres embarazadas y en estado de lactancia. Esto que obliga, la noción de discriminación múltiple, la noción de discriminación fáctica, obliga a repensar la validez convencional de prácticas que no van a ser convencionalmente válidas por el solo hecho de ser neutrales. El hecho de que una práctica sea neutral no nos permite garantizar su adecuación a los estándares convencionales. Debemos además verificar si en términos fácticos, en su proyección a los hechos, no genera una afectación indirecta a la igualdad, o si, en virtud de una juxtaposición de diversos factores de vulnerabilidad, una práctica que puede ser neutral con determinado sector, aplicado a las mujeres, puede generar un impacto especialmente desproporcionado. También lo encontramos en el caso Masacre de las 2 R's, donde lo que tiene la Corte en cuenta es que las mujeres se vieron especialmente afectadas por hechos de violencia de manera diferente a los hombres. Y en algunos actos de violencia se encontraron dirigidos específicamente a ellas y otros les afectaron en mayor proporción que los hombres. Y utiliza, por ejemplo, la Corte Interamericana en el caso de Masacre de las 2 R's, como, por ejemplo, las violaciones sexuales, las distintas prácticas de violencia sexual eran utilizadas como un medio simbólico para humillar a la parte contraria. Entonces, como esa práctica genera en las mujeres un impacto desproporcionado. Entonces, vuelve la noción de la discriminación múltiple como la noción de discriminación indirecta, nos muestra cómo algo que en apariencia puede ser convencional, cuando es analizado en los hechos o cuando es analizado con un elemento contextual, adquiere un carácter de inconvencional. Y un caso muy interesante también que se dio en el caso Gelman, el caso contra Uruguay, claro, una de las víctimas de desaparición forzosa se encontraba embarazada, y fíjense cómo la Corte vuelve con el tema de que el estado en embarazo en que se encontraba la víctima cuando fue detenida constituye una condición particular de vulnerabilidad, por lo cual se da una afectación diferenciada, una afectación más marcada, una afectación desproporcionada en torno a el otro. Esa es la noción de discriminación múltiple. Vamos a ver que coetáneamente a la noción de discriminación múltiple va a aparecer la noción de discriminación interseccional, que presenta elementos en común con la noción de discriminación múltiple. ¿Por qué? Porque también aquí vamos a encontrar una confluencia en una persona o en un grupo de personas de diversos motivos de discriminación, diversos supuestos de vulnerabilidad. Lo que ocurre entre la diferencia conceptual entre la noción de discriminación múltiple y la discriminación interseccional es una diferencia entre lo que sería un elemento cuantitativo y un elemento cualitativo. La noción de discriminación interseccional lo que hace es describir la situación en que intervienen, una situación en la que intervienen diversos motivos discriminatorios, como dijimos, sexo, edad, origen nacional, grado de formación, situación económico-social, que interactúan entre sí de manera conjunta y simultánea, de tal manera que resultan indisociables y generan un tipo específico de discriminación que no puede entenderse a partir de una visión aislada de cada factor. O sea, el concepto de discriminación interseccional lo que apunta a decir es que la persona que se encuentra sometida por esta interacción conjunta de múltiples factores de discriminación tiene una discriminación de naturaleza distinta, de naturaleza diversa, de naturaleza propia, que no se puede entender por la mera suma de factores. No estamos aquí frente a una exposición cuantitativa, que en realidad la noción de discriminación múltiple parece remitir a un mayor impacto, ¿no? Niña, mujer, discapacitadas, información, en situación de pobreza. Entonces, se va generando un impacto desproporcionado, por ejemplo en el caso de González Llull. En cambio, la noción de discriminación interseccional lo que genera es decir que estamos hablando de una naturaleza de discriminación distinta. ¿Y por qué es importante este elemento cualitativo? Porque el remedio que vamos a querer construir como operadores, a nosotros como operadores domésticos, en el orden convencional, toda la jurisprudencia que venimos citando, obviamente va a manejar el concepto de responsabilidad internacional. Y a nosotros como operadores domésticos, obviamente que nos interesa que el Estado respectivo, México, Argentina, no genere responsabilidad internacional. Pero también como operadores domésticos, lo que nos importa es construir remedios jurisdiccionales, procesos, investigaciones penales,
que no sean violatorios de derechos humanos, que no repliquen esta desigualdad interseccional y desigualdad múltiple, ¿no? Entonces, lo importante es entender que el remedio que se construya por parte de los operadores va a tener que ser acorde a la naturaleza de la discriminación que se está procurando paliar. Entonces, cuando hablamos de un supuesto de discriminación interseccional, tenemos que reconocer que esa niña, miembro de una comunidad originaria, que es mujer, menor de edad, pero además miembro de una comunidad originaria, que padece una discapacidad, que tiene escasos recursos económicos, que tiene escasa educación formal, necesita un remedio para la tutela de sus derechos, un remedio doméstico, en clave artículo 25 de la Convención Americana, que para ser idóneo, en clave del artículo 25 de la Convención Americana, tiene que estar modulado a la luz de la naturaleza de su discriminación. Y eso es eso. Es el deber que nos compele a nosotros, como operadores domésticos, al construir remedios idóneos en clave del artículo 25. Pero bueno, estoy ya bastante avanzada en el tiempo, pero no quiero... hay un caso que es paradigmático en torno a la actuación de estos conceptos, que es justamente el caso IB versus Bolivia, que habla de la esterilización forzada y cómo se aplicaba específicamente contra mujeres de escasos recursos, de comunidades originarias, etcétera, donde ahí lo que está planteando la comisión es que era un caso de discriminación múltiple, porque se abarcaba grupos de mujeres que tenían condición de migrante, una posición económica desaventajada, etcétera. Y la Corte lo que hace es referir a cómo esa discriminación se basa o genera una afectación de la libertad y autonomía de las mujeres en torno a su salud sexual y reproductiva, y que se restringía en torno o en virtud de estereotipos de género negativos y prejudiciales, pero que justamente esa afectación de esa esterilización no consentida tenía un impacto desproporcionado contra las mujeres por elementos que tenían que ver con la naturaleza de la mujer, ¿no? Entonces dice, aun cuando la esterilización es un método utilizado como anticonceptivo tanto para mujeres como para hombres, como política pública se aplica tanto para mujeres como para hombres, las esterilizaciones no consentidas afectan de forma desproporcionada a las mujeres, exclusivamente por esta condición. Eso en virtud de que se les asigna socialmente la función reproductora y de planificación familiar, porque afecta entonces el rol estereotipado que socialmente se les asigna. Y además, por el hecho de ser las mujeres las que tienen la capacidad biológica del embarazo y parto, al recurrir a partos, esta situación de tener que recurrir a los servicios de salud para realizar un parto, se están expuestas durante una cesárea a que sea frecuente la ocurrencia de esterilizaciones sin consentimientos. Entonces, este caso IB nos muestra cómo la Corte recurre tanto, Comisión habla de discriminación múltiple, la Corte habla de discriminación interseccional. Bueno, en este caso, por ejemplo, aquí me preguntan, un ejemplo de discriminación interseccional. O sea, una mujer migrante con escasos recursos, y aquí se van combinando todos esos elementos en generar que la situación de la mujer es una situación de discriminación particularizada que va a ser distinta, por ejemplo, a la de la mujer trabajadora en el caso de fábricas de fuegos artificiales de Brasil. El caso de la mujer migrante, o sea, hay que tener todos los, confluyen en una naturaleza de discriminación distinta todos estos elementos que actúan de forma articulada, si se trata de una mujer migrante con escasos, con una condición socioeconómica desaventajada, con escaso acceso a los sistemas de salud, va a estar expuesta de mayor manera a la posibilidad de la afectación de su libertad reproductiva mediante la esterilización forzada, que a una mujer que no se encuentra en esas condiciones. Eso es un ejemplo de discriminación interseccional. Vamos a encontrar otro ejemplo de discriminación interseccional, que lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de trabajadores de la fábrica de fuegos artificiales, que también refiere a mujeres, era el caso de mujeres con muy escasa formación de educación formal, o sea, no habían terminado la escuela, habían realizado los primeros grados de la primaria, que estaban ubicadas geográficamente en un lugar
con muy poca acceso a otras posibilidades laborales, que tenían a su vez a su cargo los niños, por eso los niños también iban a trabajar a la fábrica de fuegos artificiales, y que entonces al no tener otra posibilidad laboral, se permitía que se generara una cultura de la discriminación, una cultura del abuso, o sea, de la persona no reclamaba sus derechos, se generaba una mayor afectación de estos derechos, y ese elemento fue considerado por la Corte Interamericana como un elemento de discriminación interseccional en el caso de trabajadores de fuegos artificiales. En ese caso eran muchas personas, varones y mujeres, pero en su mayoría los trabajadores eran mujeres y niños y niñas, de una educación inicial, ¿no? Y ahí se tuvo en cuenta el elemento socioeconómico, la situación de pobreza como discriminación estructural, pero también la condición de mujer y también la condición de falta de educación. Y también el hecho de constituir una minoría racial, ya que en su gran mayoría eran afrodescendientes. Pero fíjense el elemento contextual, el lugar geográfico al que pertenecían, las pocas oportunidades laborales que en ese lugar geográfico se producían. En el caso de trabajadores de la Hacienda Brasil Verde, encontramos más o menos los mismos estándares, pero no eran su puesto de mujer, los trabajadores eran, en su, creo que si no eran en su totalidad, en su gran mayoría varones. Por eso no lo estoy trayendo a colación. Pero esto muestra que la noción de discriminación interseccional es una discriminación más ad hoc. ¿En qué sentido? En cada caso, en cada grupo, se va a determinar la naturaleza de la discriminación, teniendo en cuenta cuáles son los elementos que confluyen, todos estos elementos de vulnerabilidad que van confluyendo. Y entonces la herramienta para resolverlo, el remedio que tiene que generar el Estado, tiene que ser el adecuado para tratar ese conflicto. Por ejemplo, en el caso de trabajadores de la fábrica de fuegos artificiales, lo que dijo la Corte Interamericana es que era necesario un plan, una política de naturaleza socioeconómica que permita generar nuevas oportunidades laborales para esas personas. Bueno, aquí hay una pregunta muy importante, que es ¿cuánto tiempo duró la transición de una cultura? ¿No? Me refiero, no llegué a leer la última completa. Bueno, yo no le voy a decir que en Argentina se logró terminar con los estereotipos culturales que condicionan el ejercicio de los derechos de las mujeres, ni culminar con esta cultura de la discriminación. La noción, vamos a entrar ahora justamente a ver el punto siguiente, que era la noción de discriminación estructural, que justamente se basa en abocarse, en apuntar, en dirigirse a ese elemento contextual que condiciona el goce de los derechos por parte de las mujeres y que de alguna manera explica, expone. Fíjense que Biogrossi utiliza la palabra justifica, pero no justifica en cuanto a justificación de legitimar, sino que nos permite entender por qué se da esta discriminación estructural. Ese elemento contextual de cultura de discriminación que lo encontramos referido en campo algodonero y lo seguimos encontrando en las recientes decisiones. Voy a dejar pendiente esa pregunta para cuando avancemos en ese punto. Lo único que voy a responder es que todavía obviamente no se ha logrado terminar con esa cultura de discriminación que exige justamente ponderar la discriminación contra la mujer en clave estructural. Pero para las preguntas que me habían formulado en torno a qué supuestos habría de discriminación múltiple, qué supuestos habría de discriminación estructural, la mayoría de las veces la Corte Interamericana, y puedo decir el caso Liol, el caso ID, muchísimos de los casos que ya venimos citando, lo que la Corte refiere es mujeres de comunidades originarias, aparece muchísimas veces aplicado la figura de discriminación estructural, múltiple o interseccional, niñas, mujeres en situación socioeconómica desfavorable, mujeres con escasa o inexistente educación formal, mujeres sin opciones laborables, mujeres discapacitadas o mujeres en situación de requerir tratamientos de salud, me refiero a tratamientos prolongados como sería HIV, etcétera, situación de desplazamiento por conflicto armado, defensoras de derechos humanos y mujeres en situación de privación de libertad. En esos supuestos es donde se ha aplicado mucho los casos de discriminación múltiple e interseccional. Pero hasta ahora, en todos estos supuestos que veníamos ahora, y aquí me están preguntando cuáles serían los remedios, ¿no? ¿Cuáles serían remedios? Bueno, acá hay una pregunta muy interesante que lo voy a dejar para el final, pero había una anterior de Ángeles que decía, ¿qué práctica ayudaría a erradicar la discriminación interseccional y la violencia? Que es un poquito el acento
que empieza a señalar la Corte Interamericana en campo algodonero y que después ha sido el núcleo de trabajo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en torno a este punto. O sea, cómo deben ser los remedios que deben ser articulados por los estados frente a las situaciones de discriminación estructural. Pero esto nos lleva a identificar la noción de discriminación estructural. Hasta este momento, y les recuerdo que no estamos en un análisis cronológico estricto. Ustedes van a ver que la Corte Interamericana en el 2009 habla de discriminación estructural y después vuelve a aplicar discriminación múltiple. Vuelve a hablar de discriminación estructural y vuelve a aplicar discriminación multisectorial. Incluso muchas veces la misma comisión argumenta en clave de discriminación estructural y la Corte Interamericana se limita a hablar de discriminación multisectorial. Entonces, no es algo que podamos hacer una recta del tiempo y decir, bueno, ha sido un concepto que se abandonó y después se pasó al siguiente, etc. Los conceptos van confluyendo según la necesidad de cada caso. Lo que sí podemos decir es que el último concepto más abarcativo es el concepto de discriminación estructural, y los derechos de la mujer tomaron un protagonismo marcado tanto en la génesis de la aparición de la noción de discriminación estructural en el sistema interamericano, como en su proyección. Y el caso protagonista ha sido el caso campo algodonero. Ahí aparece por primera vez la noción de discriminación estructural. Y aparece, por eso me parece muy interesante los puntos que ustedes señalaban, especialmente Ángeles, ¿cuáles serían los remedios? Aparece vinculada a la naturaleza de los remedios que deben arbitrarse, remedios que no solamente deben articularse en el campo interamericano, sino que deben articularse por nosotros, por los operadores domésticos, porque en los que tenemos el remedio al alcance de la persona de manera más directa e inmediata, ¿no? Los conceptos anteriores, ya sea discriminación múltiple, interseccional, fáctica, siempre ponían el acento en la víctima. Y a pesar de la digamos, proyección, del desarrollo jurisprudencial de estos conceptos, la discriminación estructural seguía presente. ¿Qué sería la noción de discriminación estructural? Es las situaciones sistemáticas, las situaciones generalizadas, las situaciones proyectadas, generalizadas, de exclusión, de sometimiento, en el que grupos o un grupo de personas son excluidos de los derechos que son reconocidos a otros. Esa es la noción de discriminación estructural. Y lo que tiene de innovador de la noción de discriminación estructural es que realiza un paso hacia atrás. Deja de ver solamente el bosque, deja de ver solamente la niña de la comunidad originaria que no tiene acceso a la tutela de la salud, sino que mira, deja de ver el árbol. No es que pierde el acento sobre el árbol, sino que realiza un paso atrás y ve el bosque, ve el contexto, ve el marco, el escenario en que esas violaciones de derechos se realizan. Y al ver ese marco, ese escenario, lo que hace es enfrentar esa situación estructural. Ubica, contextualiza a la víctima en una situación estructural, en una coyuntura, en un contexto, y actúa sobre ese contexto. Eso es lo innovador de la noción de discriminación estructural. Sitúa a la víctima en una situación específica y obliga al Estado a tomar medidas sobre esa situación específica. ¿Cuál es el concepto de discriminación estructural? Si tomamos en la frase de Eduardo Ferrer MacGregor en su voto razonado en el caso trabajadores de la Facenda Brasil Verde, es la situación sistemática e histórica de exclusión, marginación o subordinación que le impide a un colectivo de personas acceder a condiciones básicas de desarrollo humano. Pero, ¿cuándo surge la noción de discriminación estructural? Nosotros vamos a encontrar que alrededor del 2000, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, empieza a evaluarse el elemento contextual en la ponderación de derechos de sujetos vulnerables. Por ejemplo, lo vamos a encontrar en la famosa opinión consultiva 18 del 2003, cuando analiza la situación de los migrantes, cómo tiene en cuenta las situaciones de impacto, las desigualdades estructurales que afectan esa situación. También la vamos a encontrar en el caso familia Pacheco, Tineo versus Bolivia. O sea, ya en el año 2000 empieza a no solamente tenerse en cuenta la situación de la víctima, sino la situación estructural, coyuntural que acompaña a la víctima y de algún lugar explica ello. Pero el nacimiento de la noción de discriminación estructural es de la mano de los derechos de la mujer, en el caso famoso, caso Campo Algodonero, que ustedes conocen muchísimo más que yo, donde justamente se empieza a hablar de esa cultura de discriminación como una cultura que explica
por qué determinadas violaciones de derechos no fueron concebidas por los operadores domésticos como de trascendencia o como que requerían una acción inmediata. Y entonces los remedios se asocian a esa cultura de discriminación. Y posteriormente esa posición se consagra, se proyecta, por ejemplo, a través del caso Atalarrifo en Chile, pero vamos a encontrar que en dos fallos más recientes, como serían trabajadores de la fábrica Fazenda Brasil Verde y trabajadores de la fábrica de fuegos artificiales, se consolida la noción de discriminación estructural, ya no solo como un elemento contextual que explica o justifica la situación de violación de derechos en concreto de personas, sino como una afectación directa del artículo 24. Entonces diríamos, elemento contextual de manera global, diríamos, la categoría específica en el año 2009 y finalmente, a partir del 16, la consolidación y en el caso trabajadores de la fábrica de fuegos artificiales, que es otro caso de derechos de las mujeres, lo que sería la vinculación de la discriminación estructural como afectación directa del artículo 24 en virtud de la relación entre discriminación estructural y discriminación interseccional. ¿Qué es lo más trascendente, diríamos, de campo algodonero? Hay muchísimos temas, ustedes saben que esta sentencia es una sentencia pivotal, es tomada como una referencia por todos los países en torno a la reflexión de la acción de las autoridades domésticas frente a los derechos de la mujer, pero el punto que más me interesa en torno al punto que hablamos es el elemento contextual, la cultura de la discriminación y entender por qué la cultura de la discriminación facilitaba o servía de elemento, de marco, de escenario para la violación de derechos de las mujeres, y eso lo encontramos en el párrafo 398. Cuando dice, la Corte refiere a una cultura de discriminación contra la mujer que contribuyó a que los homicidios de mujeres en Juárez no fueran percibidos esos indicios como un problema de magnitud importante para el cual se requerían acciones inmediatas y contundentes por parte de las autoridades competentes. Y ustedes deben manejar mucho mejor que yo cómo a partir de aquí se empiezan a construir estos estándares de cómo debe reaccionar y cómo debe actuar las autoridades, ya sean las autoridades fiscales, las fuerzas de seguridad, en lo que es la contención de la prueba, la producción de la prueba, cuando se habla de un escenario de violencia contra la mujer. Pero acá aparece esta primera idea de un elemento contextual, una cultura de discriminación. Y que esta cultura de discriminación estaba basada en una concepción errónea de su inferioridad. Aparecen los estereotipos culturales que definen a una sociedad, que se cristalizan en una sociedad, que están petrificados en una sociedad, como elementos determinantes de la violación, en este caso, o de la afectación a la discriminación estructural. Y esto es muy importante porque si el elemento determinante de una situación de discriminación estructural, el que le sirve de entendimiento, el que le sirve de petrificación, son estereotipos culturales, los remedios, esas prácticas que preguntaba Ángeles a dónde deben estar destinadas, bueno, esos remedios, esas prácticas deben estar destinadas a apuntar contra esos estereotipos culturales, a revertir esos estereotipos culturales. El otro punto importante de este caso, que es un tema que ustedes deben manejar, es la doctrina del riesgo creado y el riesgo inmediato conocido por el país y las obligaciones que esto generaban para el Estado. Como las mujeres en la ciudad de Juárez estaban en una situación de riesgo creado, esto les generaba un riesgo inmediato y esto era conocido por el Estado tenía la obligación de adoptar medidas para evitar que se violenten los derechos de personas individuales. Esta doctrina del riesgo inmediato, que es una doctrina que se toma de la jurisprudencia interamericana en torno a las FARC en Colombia, se aplica aquí para el caso de las mujeres y después lo vamos a ver replicado nuevamente en el caso de trabajadores de la Hacienda Brasil Verde con respecto del trabajo esclavo. Pero aquí eso fue muy innovador en este tema. Pero con lo que tiene que ver con vinculación a la discriminación estructural, a mí lo que me importa es la cultura de la discriminación, el elemento contextual y el hecho de cómo deben ser los remedios. Como la cultura de la discriminación sostiene esta discriminación, los remedios tienen que trabajar sobre esa cultura de la discriminación. Y ahí aparece el primer aporte. Fíjense que la frase discriminación estructural aparece en la sentencia de Campo Algodonero en la parte relativa a los remedios. Y ahí dice la Corte Interamericana, teniendo en cuenta la situación de discriminación estructural, las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo sustitutivo, sino también correctivo. Las reparaciones, los remedios, nuestros productos como operadores del sistema doméstico, no basta con que tutelen los derechos de la víctima
en el caso concreto. No basta con que compongan el derecho vulnerado, sino que tienen que tener un efecto correctivo en esos estereotipos culturales que sostienen la discriminación estructural. Y ese es el elemento predominante y el elemento determinante. Fíjense, hay una frase en el caso Atala Rifo, que es un caso del año 2012, que sabemos que es discriminación por género, contra Chile, donde se vuelve a la misma fórmula y la Corte Interamericana dice la reproducción de estereotipos que están asociados a la discriminación estructural histórica que han sufrido las minorías sexuales son la base que explican la violación de derechos en este caso concreto. Entonces, por ello, algunas de las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo sustitutivo, sino también correctivo, hacia cambios estructurales que desarticulen aquellos estereotipos y prácticas que perpetúan la discriminación. Ese fin deben tener los remedios cuando se enfrentan a una situación de discriminación estructural. Correctivos hacia cambios estructurales que desarticulen aquellos estereotipos y prácticas que perpetúan la discriminación. Es una concepción totalmente diversa del remedio clásico que nosotros estamos acostumbrados en cuanto a remedio como recomposición del derecho, si la persona fue privada de la libertad inconvencionalmente liberal. Lo que nosotros necesitamos son medidas de no repetición, que tiendan a desarticular los estereotipos culturales que sostienen, explican, justifican y petrifican en el tiempo la discriminación estructural. Fíjense que en el caso Fernández Ortega versus México, también del año 2010, la Corte explica lo que es un estereotipo cultural y cómo el estereotipo cultural sostiene la discriminación contra la mujer. Y dice, el estereotipo de género se refiere a una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres o mujeres respectivamente. Teniendo en cuenta las manifestaciones efectuadas por el Estado, es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan implícita o explícitamente en políticas y en prácticas. Particularmente prácticas del razonamiento y lenguaje de las autoridades de la policía judicial. Prácticas judiciales, prácticas de fiscalías, prácticas que repiten, repercuten, ahondan, cristalizan, petrifican estereotipos culturales. El trabajar sobre esas prácticas es el mecanismo para revertir una situación de discriminación estructural. Y si me permiten a ustedes, etapas de formación, de debate como el presente, donde debatimos sobre esos conceptos, son un ejemplo claro y palmario de políticas públicas tendientes a revertir este elemento estructural que condiciona a la discriminación estructural. Bien, nosotros vamos a encontrar que esa noción de cultura de discriminación como elemento contextual que perpetúa la violación de los derechos de las mujeres está presente en la jurisprudencia no solo de la Corte Interamericana, sino del Comité CEDAW, de la Corte Interamericana, lo podemos encontrar en Atravia Murillo, en muchísimos otros casos, cómo estos estereotipos son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, y cómo se genera una situación de ineficacia en la tutela de derechos individuales cuando no se atacan esos estereotipos culturales que sostienen y perpetúan la violencia contra la mujer. Esto, por ejemplo, fue señalado por la Corte Interamericana en el caso Espinosa González versus Perú. Dijo, la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada. Fíjense que eso había sido criticado también en el caso Campo Algodonero, ¿no? Las actitudes de algunas agentes de prevención que no le habían dado la trascendencia o la relevancia o la necesidad de una respuesta inmediata frente a determinadas denuncias de violaciones de derechos. Entonces, es el elemento contextual, el condicionante de la discriminación estructural, el que nos permite entender la discriminación estructural y el que nos permite entender la naturaleza del remedio. ¿Qué tipo de remedio vamos a querer articular? Va a depender de los elementos contextuales que sostienen la discriminación estructural. Una pregunta sería, ¿podría haber discriminación estructural sin estereotipos culturales? ¿Qué les parece? Dejamos esta pregunta al final. ¿Podría haber discriminación estructural sin una sociedad que de alguna manera sostiene estereotipos culturales acorde a esa discriminación? Vamos a volver a esta pregunta después.
Pero bueno, una vez presentada la noción de discriminación, que estoy superando bastante el tiempo, voy a ser muy sintética. Una vez presentada la noción de discriminación estructural, lo que ocurre es que en el caso de trabajadores de la Fazenda Brasil Verde, lo que se da es una sistematización teórica de la noción de discriminación estructural. Se explica cuando nos encontramos frente a un supuesto de discriminación estructural, dice Eduardo Ferrer MacGregor, les recomiendo el considerando 80 del voto de Eduardo Ferrer MacGregor, dice grupos o grupos de personas que pueden o no ser minorías, pueden estar o no ubicadas regionalmente en un lugar o pueden abarcar varias regiones. Lo importante es que estas personas comparten elementos inmodificables que las colocan en una situación especialmente de exclusión, marginación en el goce de derechos. Y sobre esa discriminación estructural se requieren remedios que justamente tengan esa vocación transformadora. En ese caso, trabajadores de la Fazenda Brasil Verde, muy interesante el voto razonado de Bio Grossi, donde analiza cómo la discriminación estructural es solamente contextual. Vamos a ver que esto después es superado en el último caso. Y el voto de Humberto Sierra Porto, donde dice, cuidado que es necesario probar el elemento estructural de la discriminación estructural. Cualquier situación de pobreza va a dar a una situación de discriminación estructural y plantea el problema grave, que es el problema de la prueba de la discriminación estructural, porque es un dato sociológico, es un dato no jurídico, el elemento contextual, es un dato sociológico. Entonces la producción probatoria requiere una prueba cara. Entonces la producción de una prueba de naturaleza estructural en un proceso judicial en el que sea parte la fiscalía genera el conflicto de la necesidad de ponderar datos que exceden a la parte y cuya producción es un dato caro, es un dato que exige la intervención de expertos, etc. Entonces, la producción de prueba del dato estructural no es un tema menor en el ámbito doméstico. Quiero señalar finalmente el caso trabajadores de la fábrica de fuegos artificiales, que es un fallo dentro. Encontramos de vuelta la discriminación estructural, por ejemplo, en la opinión consultiva 24 del 2017, donde se habla de la discriminación histórica y estructural de las minorías sexuales, pero lo tenemos de vuelta en la fábrica de fuegos artificiales de Santo Antonio de Jesús y sus familiares, que es una causa donde, si bien se habla de la discriminación estructural de todos los empleados de esa fábrica de fuegos artificiales por una situación de pobreza, por la falta de acceso a la educación formal, se tiene especialmente en cuenta que dentro de ese universo de personas sometidas a la discriminación estructural había un grupo de personas a las que se identifica con discriminación multisectorial, que serían las mujeres y niños y niñas y adolescentes. Entonces, esa vinculación entre discriminación estructural y discriminación interseccional es especialmente tenida en cuenta por la Corte, por la mayoría de la Corte. Pensemos acá, es discriminación estructural por pobreza más otros factores, en estos casos pertenecientes a la mujer, falta de ser mujer, falta de educación, la inexistencia de otras oportunidades laborales, que hacen que en este caso se identifique como discriminación estructural. Y vamos a encontrar que eso es específicamente puntualizado por dos jueces de la Corte Interamericana, Eduardo Ferrer MacGregor y Pérez Manrique, que ponen el acento de que cuando hay discriminación estructural hay afectación del artículo 24 de la Convención Americana. Hasta este fallo, cuando había discriminación estructural, había contexto dentro del cual se daba afectación del artículo primero, pero a partir de este fallo, la discriminación estructural genera la afectación del artículo 24. Es como que nace con partido de nacimiento propia la discriminación estructural. Pero claro, es una discriminación estructural y multisectorial. Fíjense el párrafo 190 cuando dice, además de la discriminación estructural en función de la condición de pobreza, de las presuntas víctimas, esta Corte considera que en ellas confluían diversas desventajas estructurales que impactaron su victimización. Esas desventajas eran tanto económicas, sociales, como referidas a grupos determinados de personas, mujeres, niños, niñas y adolescentes. En esos casos se generó la responsabilidad del Estado por omisión, en cuanto que el Estado, pese a la situación de riesgo de esas personas, y era un riesgo conocido por el Estado de Brasil, no se adoptaron medidas que permitan enfrentar o buscar revertir la situación de pobreza y marginación estructural de los trabajadores de la fábrica de fuegos. ¿Y qué ordena la Corte Interamericana? Un programa de desarrollo socioeconómico en consulta con las víctimas y sus familiares con el objeto de promover la inserción de trabajadores y trabajadoras dedicadas a la fabricación de fuegos artificiales en otros mercados laborales y posibilitar la creación de otras alternativas económicas. Fíjense el grado, la magnitud del remedio
que propone la Corte Interamericana. Podría entrar en un desarrollo más particularizado. Simplemente quisiera agregar algunos detalles, que son las obligaciones que se desprenden entonces de las situaciones de discriminación estructural. Lo que vamos a encontrar es, en un primer lugar, una obligación de abstención del Estado, de ahondar la situación de discriminación, de realizar actividades de discriminación, luego una obligación de debida diligencia, de adoptar medidas normativas, políticas públicas, cursos de capacitación, tendientes a revertir estos estereotipos culturales que condicionan y justifican y explican la situación de discriminación, pero después también la obligación por parte del Estado de adoptar medidas específicas de tutela a personas individuales que se encuentran dentro de este grupo estructuralmente discriminado y cuyos derechos se exige una tutela inmediata y directa. Entonces tenemos la obligación de abstención, la obligación de debida diligencia en torno a trabajar en torno a la reversión de estos estereotipos culturales y la obligación de tutela específica para grupos de personas que están específicamente en una situación de riesgo y que son víctimas individualizadas. Todos estos conceptos de igualdad que venimos trabajando, la Corte Interamericana la ha proyectado en un gran rosario de derechos en torno a los derechos de la mujer, que van desde derecho a la vida en relación con las situaciones de embarazo de las mujeres, que tiene que ver con el deber del Estado de asegurar la salud de mujeres embarazadas, los alcances de la protección del derecho a la vida, donde la Corte ha identificado que el objeto directo de protección es fundamentalmente la mujer embarazada, los casos relativos a las condiciones carcelarias en que viven las mujeres, muy vinculado al anterior, los casos relativos a integridad personal, fundamentalmente en el marco de violencia sexual, casos relativos a vida privada y autonomía, casos relativos a derecho de acceso a la justicia, donde la Corte ha trabajado en torno a estándares con relación al deber de los estados de investigar con la debida diligencia, las denuncias por desapariciones, investigar con debida diligencia la violencia contra la mujer, investigar con debida diligencia la violencia sexual, especialmente contra niñas, casos que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos, en particular este último ID que les señalé sobre esterilización forzada, y la noción de reparación, la idea de medidas diferenciadas según la perspectiva de género y la exigencia de adopción de políticas públicas, es decir, medidas de no repetición que sean remedios que tiendan a revertir estos estereotipos culturales que sostienen y explican la discriminación contra la mujer. Bueno, he hablado un montón de más, les pido disculpas, he intentado contestar algunas de las preguntas, y vamos entonces con algunas de las preguntas que quedaron pendientes. ¿Les parece bien? Comienzo leyendo algunas de las preguntas, si les parece bien. Bien. Doctora Sagüez, tengo aquí un par de preguntas que quedaron pendientes, si nos pudiera hacer favor de contestar, yo se las menciono. La homogenización de protocolos internacionales podría vulnerar los derechos de las mujeres de diferentes culturas y tradiciones de Latinoamérica. Bueno, a ver, la discriminación multisectorial y la discriminación estructural contra la mujer exige una ponderación contextual. Y en la ponderación contextual exige obviamente el respeto por el multiculturalismo. La homologación de protocolos de acción, en cuanto estos no atenten contra el respeto y la identidad cultural de las mujeres de esos grupos, no van a ser violatorios. El problema es cuando, sobre pretexto de la homologación, en realidad se está atentando contra estos puntos. Pero en realidad es un punto muy importante, me parece muy bien que se señale. Mi respuesta sería no, en la medida en que el protocolo que se homologue no invada esos marcos. Es como decir, a ver, la consagración de la Convención de Belén do Pará no implica desconocer las particularidades de las violencias contra las mujeres contextualizadas en distintos supuestos específicos. Por supuesto que no, porque estamos hablando de pautas generales que permiten su adecuación a las particularidades de cada supuesto. La mera homologación no. Ahora, si esta homologación niega o invisibiliza el multiculturalismo, ahí ya entramos en un conflicto porque la noción de discriminación estructural exige tener en cuenta
el contexto de ese marco. Y ese es un marco conceptualizado. O sea, los estereotipos culturales que sostienen la discriminación contra la mujer en México pueden ser similares a los de Argentina, pero deben tener sus elementos contextualizados. Y si uno analiza, por ejemplo, el caso de trabajadores de la fábrica de fuegos artificiales, está específicamente contextualizado al lugar geográfico donde se daba la violación de derechos de esas mujeres. Entonces es muy importante tener en cuenta ese elemento contextual, siendo fiel a ese elemento contextual, no desnaturalizándolo. ¿Estoy siendo clara? No sé si satisfizo la respuesta. Muchísimas gracias, doctora. Por supuesto que sí. Y una última pregunta en razón del tiempo sería, ¿cuál sería un ejemplo de política pública de éxito de algún país latinoamericano donde se perciba la atención a la discriminación estructural? Bien, en realidad una de las políticas que más ha recibido una atención y más ha sido evaluada como una política útil ha sido la generación de políticas de formación en lo que es discriminación estructural y en lo que es aplicación y proyección de las exigencias convencionales y en general, tanto el orden convencional como los derechos de las mujeres. Que es quizá el corazón que estaba en campo algodonero. Ustedes se encuentran, ¿cuál es la política o el remedio estructural característico del campo algodonero? Los cursos de formación, los programas de formación. No me estoy refiriendo a la mera capacitación. La capacitación es la educación, la instrucción, digamos, en las normas aplicables, etc. Los programas de formación son instancias de reflexión sobre cuando los operadores de los sistemas analizan si ellos en realidad repercuten o no en esta multiplicación de los estereotipos culturales, etc. Esa ha sido la política que ha resultado más útil. Lo que pasa es que es una política a largo plazo y exige un desarrollo intensivo. Los cursos de formación, yo sé que en este sentido, por ejemplo, la Corte Suprema de México ha realizado cursos de formación, distintas oficinas de la mujer de los distintos poderes judiciales de Latinoamérica han desarrollado instancias de formación, y eso ha repercutido muchísimo en introducir nociones en torno a cómo juzgar con la perspectiva de género, pero en realidad lo que es importante es evitar que se repliquen los estereotipos culturales, tanto en la aplicación de normas procesales como sustanciales, porque de nada sirve una receta prefabricada si fuera de esa respuesta después se van a seguir replicando los estereotipos culturales. Otra política pública que es importante, pero que genera resistencia, son las acciones positivas en la integración de cargos de decisión. La presencia multisectorial en los cargos de decisión son sumamente importantes para derribar los estereotipos culturales. La composición múltiple, la composición integrada de los cargos de decisión, derribar el techo de cristal. No me refiero solamente con la pertenencia de mujeres en cargos de decisión en el Poder Judicial, sino multisectorial, es otro elemento determinante en la construcción de un Poder Judicial, de una instancia fiscal integradora y no exclusiva, ¿no? Pero esa segunda respuesta quizás es más antipática. Sabemos que las acciones positivas generan mayor resistencia. El principio de neutralidad, que es un punto que en México ha sido muy trabajado, sobre todo en los sectores electorales, es un elemento determinante. Pero a mí me parece que de los estudios que se han desarrollado en el derecho comparado, los programas de formación son los que tienen un impacto más directo en desarticular los estereotipos culturales. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que qué lujo escucharle y qué importante y fundamental visibilizar todos estos actos que de una u otra manera, mayormente expuesta o de forma velada o silenciosa, son manifestaciones de violencia o de discriminación. A continuación, y para cerrar con broche de oro esta conferencia verdaderamente magistral, le cedo el uso de la voz al señor Fiscal General del Estado de Querétaro, el maestro Alejandro Echeverría Cornejo, quien quiere extenderle un agradecimiento, doctora Sofía Ságuez. Doctora, nuevamente la saludo con mucho agrado y la verdad es que quisiéramos estarla escuchando toda la tarde porque me parece que no solamente es agradable su conferencia, sino que también tiene muchos temas y muchos puntos de interés. Y también yo quisiera agradecer de manera pública a todas las personas que nos acompañaron
a esta conferencia, y me refiero a la maestra Marisol Curi Lorenzo, directora general del Instituto Queretano de la Mujer, a la doctora Roxana de Jesús Ábalos Vázquez, presidenta de la Defensoría de Derechos Humanos, a la doctora Mariela Ponce Villa, magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, a la doctora Lina del Carmen Nettel Barrera, coordinadora de la maestría y doctorado de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, a la doctora Margarita Cruz Torres, docente investigadora de la licenciatura de Criminología de la Facultad de Derecho, a la maestra Diana Olvera Robles, coordinadora de la maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, a la licenciada Lorena Jiménez Salcedo, consejera ciudadana de esta Fiscalía, al maestro José María Hernández Ramos, notario titular 25 y representante ciudadano en esta Fiscalía, al licenciado Rodolfo Santiago Reyes López León, vocal ciudadano de la Comisión de Honor y Justicia, a la doctora Liduvina Pérez Olvera, vocal ciudadana de la Comisión de Honor y Justicia de la Fiscalía General, a la licenciada Marisa Soto Rosales, consejera de la Fiscalía General, a la ingeniera Viridiana Nava Rodríguez, presidenta de la FECAPE, a la licenciada Miriam Graciela González Serrano, directora general del Centro de Justicia para Mujeres, a la licenciada Sonia Angélica Colina Voltes, subsecretaria de Prevención Social y Atención a Víctimas, a la licenciada Lucía Minor Solís, fiscal especializada en investigación del delito de feminicidio, a las titulares de los institutos municipales de la mujer que nos acompañan, al personal directivo de esta Fiscalía General del Estado, a las fiscalas, peritas, peritos, a los policías y a todo el público que en general nos acompañó, y solamente reconocer y agradecer pues esta excelente conferencia magistral, avances del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de derechos de las mujeres, y por supuesto que también agradecer a quien nos ayudó a hacer posible esta conferencia y poderla conocer, aunque sea por esta vía, al maestro y doctor Rogelio Flores, quien fue la persona que nos ayudó para que usted pudiera estar aquí con nosotros compartiendo todas estas experiencias y todo este conocimiento que seguro serán de mucha utilidad para todos los que los escuchamos. Muchas gracias, doctora. Muchas felicidades nuevamente. Bueno, muchas gracias a usted. Ha sido un honor. Le agradezco la oportunidad. He intentado responder las preguntas que quedaban por el chat directo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y con esto damos por cerrado este evento. Les agradecemos a todas y a todos por su apreciable presencia.